Hola y bienvenidos a otro nuevo audiolibro. En esta ocasión les voy a presentar la obra El gato curioso de Sao Paulo. La curiosidad no mató al gato, lo hizo su falta de sentido común. Prólogo. La noche del desastre. Hola, soy tu narrador. Te doy la bienvenida a una historia que no solo te contaré, sino que te ayudará a reescribir la tuya. Esta es la historia de Ricky, un muchacho que nació en la efervescente, a veces caótica, pero siempre mágica ciudad de Sao Paulo, Brasil. Pero antes de sumergirnos en el sol brillante de su éxito, debemos viajar a una noche oscura, una noche que lo cambió todo, una noche donde la línea entre el ingenio y la imprudencia se quemó hasta convertirse en ceniza. El corazón de la favela y la semilla inquieta. Ricky creció en un barrio humilde, una favela donde la escasez era un hecho, pero la alegría era una elección diaria. A pesar de los desafíos, sus primeros 10 años fueron una sinfonía de exploración constante. Para él, el mundo no era un lugar para vivir, sino un lugar para desentrañar. Sus ojos grandes y oscuros eran dos telescopios que escaneaban cada grieta del asfalto, cada sombra en las paredes. Su curiosidad no era una chispa, sino un incendio forestal. Era el niño que tocaba todo en el mercado, haciendo un torbellino de colores y texturas. Para el terror de los vendedores, preguntaba sin tregua, ¿por qué el cielo es azul? Era una pregunta trivial. Él quería saber, ¿por qué el agua sucia de la lluvia corre más rápido por esa esquina, papá? Sus preguntas eran precisas, incómodas y a menudo inoportunas. Este impulso, este incesante deseo de saber, era su mayor don y, sin saberlo, su mayor peligro. Su padre, un hombre llamado Joan, era un mecánico con manos marcadas por el trabajo duro y una sabiduría tranquila. Joan no tenía títulos universitarios, pero podía arreglar cualquier cosa, desde un motor hasta un corazón roto. Él fue el primero en reconocer el fuego de su hijo y también el primero en temer que lo consumiera. Ricky le decía Joao, mientras limpiaba la grasa de sus herramientas. La curiosidad es el motor del mundo, mi hijo. Es lo que hace girar las ruedas, es lo que nos sacó de las cuevas, pero sin sentido común, sin juicio, es como jugar con fuego. No basta con querer abrir el motor, tienes que saber cuándo y cómo desconectar la batería primero. Ricky escuchaba, pero la verdad es que no oía. Su mente ya estaba a 100 kilómetros por hora persiguiendo el siguiente enigma. Para él, el saber era tan vital como el aire, y la prudencia sonaba como una jaula. El taller prohibido y el motor oxidado. Todo el barrio, todo el barrio conocía el viejo taller abandonado en la calle de atrás. Era un lugar sombrío, lleno de telarañas, óxido y el silencio del olvido. Los niños se atemorizaban con historias de fantasmas, pero para Ricky era una catedral de misterio. Su atención se centró en un objeto en particular, un viejo motor industrial, tirado en un rincón, oxidado y cubierto de polvo. Una noche, cuando la luna plateada caía sobre las calles de Sao Paulo, el barrio dormía. La curiosidad de Ricky se volvió una obsesión. 10 años, solo 10 años, y su pequeño corazón latía al ritmo de la aventura. Joa estaba trabajando hasta tarde y la madre de Ricky, María, se había quedado dormida. Era la oportunidad perfecta. Se deslizó por un hueco en la cerca de madera. El olor a metal viejo y aceite rancio llenó sus fosas nasales, una fragancia de promesa para un niño como él. Caminó directamente hacia el motor. Bajo la luz pálida de la luna, que se filtraba por una ventana rota, el motor parecía brillar, un cofre de tesoro esperando a ser abierto. Ricky no quería robar, él quería entender. Tiene que haber un secreto aquí, susurraba para sí mismo, algo que lo haga funcionar. Había visto a su padre trabajar, tocar, conectar, probar. Impulsado por la dopamina y la hormona del placer que se libera cuando estamos a punto de resolver un enigma, Ricky olvidó todas las advertencias. Vio un manejo de cables sueltos colgando. En su mente infantil, si los conectaba de la manera correcta, el motor cobraría vida, revelando su misterio. En lugar de un rugido de motor, hubo un pop seco, violento, seguido de un destello azul cegador. El viejo cableado del taller, podrido por el tiempo, se sobrecargó al instante. Una pequeña chispa insignificante al principio encontró combustible en un trapo grasiento. En segundos, un fuego pequeño pero rápido comenzó a lamer el piso de madera. El pánico se apoderó de Ricky. No era un juego, era un infierno diminuto y creciente. Huyó, tropezando y tosiendo, sin atreverse a mirar atrás. El fuego se extendió al instante, alcanzando una pared que colindaba con otras casas.
Las consecuencias y la revelación. El fuego fue controlado por los vecinos gritando y lanzando cubetas de agua justo antes de que se extendiera demasiado, pero el daño ya estaba hecho. El taller, un pedazo de historia de barrio, quedó destruido. La casa de Ricky sufrió daños menores, pero lo más doloroso para él fue la pérdida de sus pocos tesoros. Sus dibujos de máquinas voladoras, sus colecciones de tuercas y tornillos, un par de viejos camiones de juguete que había desarmado y vuelto a armar 1000 veces. La mirada de la gente. Eso fue peor que el fuego. Los vecinos lo miraban con una mezcla de lástima y reproche. El niño curioso, el pequeño inventor, ahora era visto como un niño peligroso. Su padre no lo golpeó. Joa solo se sentó junto a él en silencio en la oscuridad, con el rostro iluminado por las luces de emergencia. ¿Ves, Ricky?, dijo Yao, su voz rota, no de rabia, sino de decepción. No fue tu pregunta, fue tu deseo de saber, fue tu prisa, tu ignorancia de las reglas, tu falta de respeto por las consecuencias. La curiosidad es un martillo para construir, tú la usaste para romper la pared de la casa. En ese momento, acurrucado bajo la manta, llorando no por el castigo, sino por el caos que había creado, una verdad profunda se grabó en el corazón de Ricky. No fue la curiosidad lo que causó el desastre. La curiosidad solo señaló la dirección. Fue la ausencia total de sentido común, de ética, de análisis de riesgos y de prudencia lo que lo llevó al fuego. La curiosidad no mató al gato, lo hizo su falta de sentido común. El viaje de la reconciliación. Años después, Ricky recordaría esta noche como el verdadero inicio de su viaje, una semilla de cambio, plantada en la ceniza. La curiosidad, su motor innato, se había manchado de culpa y miedo. Su tarea ahora no sería apagar el motor, sino aprender a conducirlo con un mapa, una brújula y sobre todo un buen freno. Este libro es ese mapa. A través de los ojos de Ricky exploraremos cómo podemos reconciliar nuestro deseo innato de saber con la necesidad de vivir una vida segura, ética y productiva. Veremos cómo transformó su maldición en su mayor superpoder, pasando a ser el gran curioso, el gato curioso y peligroso, a ser el ingeniero curioso y sabio de Sao Paulo. Prepárate para un viaje de 11 capítulos que te llevará desde la neurociencia, desde la dopamina, hasta la ética de las redes sociales, todo entrelazado con las aventuras de Ricky en la vibrante realidad brasileña. El fuego se apagó hace mucho tiempo, pero la lección aún arde. ¿Estás listo para encender tu curiosidad? Esta vez con sabiduría. Ejercicio, recordando el fuego. Antes de que pasemos al primer capítulo, te invito a una breve pero poderosa reflexión justo como lo hizo Ricky esa noche. 1. Identifica tu desastre curioso. Piensa en un momento en tu vida, grande o pequeño. Puede ser una metedura de pata social, una pérdida económica o un daño real. Fue causado por una curiosidad descontrolada, invasiva o imprudente. Fue fisgonear en un correo electrónico ajeno, invertir sin investigar, probar algo físicamente peligroso. 2. Describe el motivo. ¿Qué buscabas realmente en ese momento? ¿Satisfacción? ¿Chisme? ¿Ganancia emocional? 3. Aplica el sentido común retrospectivo. Ahora sabiendo las consecuencias, ¿qué pequeña acción de sentido común hubieras tomado antes de actuar? Ejemplo, en lugar de conectar los cables, Ricky debió haber preguntado a su padre o investigado primero en un libro. Por ejemplo, en lugar de enviar ese mensaje impulsivo, debiste esperar 24 horas y releerlo. Escribe esta reflexión. Este simple acto de reescribir tu historia con la brújula de la prudencia es el primer paso para domar a tu propio gato curioso. Ahora sí avancemos. El tesoro nos espera. Capítulo 1. El tesoro olvidado. El tesoro escondido de la curiosidad. Bienvenidos al capítulo 1. Después de la noche del desastre, Ricky pasó por una fase neutral de retraimiento. El fuego le había robado algo más que sus juguetes. Le había robado la libertad de su curiosidad. Se volvió cauteloso, casi temeroso de preguntar, de tocar. La gente en el barrio, aunque perdonó, no olvidó, y esa sombra social era pesada. Por la naturaleza, amigos míos, es más fuerte que cualquier trauma.
Dentro de Ricky, el instinto de exploración seguía vivo, solo que invernando. En este capítulo vamos a entender por qué ese instinto es, de hecho, un tesoro evolutivo y cómo podemos resucitarlo con inteligencia. El explorador innato de Sao Paulo. A los 12 años, la curiosidad de Ricky era una fuerza que se manifestaba a pesar de sus intentos por reprimirla. Caminaba por las calles de Sao Paulo y aunque ya no tocaba impulsivamente, sus ojos seguían haciendo inventario mental. Desarmaba radios viejos que encontraba en la basura, no para entenderlos, sino para mapear sus circuitos internos. Preguntaba a los vendedores ambulantes sobre sus vidas, sus rutas, la procedencia de sus mercancías. Era un investigador de campo no oficial. Sin embargo, esta vez, la barrera no era el fuego, sino la sociedad, el sistema escolar. En la escuela, Ricky era a menudo reprendido. La maestra de matemáticas, Donna Leda, valoraba la respuesta correcta, no el proceso. Si Ricky preguntaba, ¿por qué estamos usando esta fórmula y no la otra?, era visto como un desafío, una pérdida de tiempo que desviaba el currículo. Como ha criticado el educador Sir Ken Robinson en sus famosas charlas de creatividad, muchos sistemas educativos matan la curiosidad, premiando la conformidad y la memorización. La presión social, sus amigos, inmersos en el fútbol, o los dos primeros coquetos, se burlaban. ¿Por qué te importa eso, Ricky? Es solo un motor roto. La curiosidad era vista como raro, intelectual o simplemente inútil. En su lucha diaria para sobrevivir, Ricky se sentía solo en su fascinación, pero la historia le ofrecía una hermandad. De Newton a la neurociencia. El poder libertador. Un día, en la pequeña biblioteca de su barrio, Ricky leyó sobre Isaac Newton, no sobre la gravedad en sí, sino sobre la simple pregunta que lo desencadenó: ¿por qué la manzana cae hacia abajo y no flota? Esta historia fue un shock de reconocimiento. Ricky se dio cuenta de que la curiosidad no es un vicio, sino el motor de la civilización. Toda invención, todo avance, toda filosofía comenzó con una simple pregunta. Pero el verdadero poder de la curiosidad no solo es el filosófico, es biológico. La ciencia moderna, a través de la neurociencia, nos ha dado la llave para entender por qué nos sentimos tan bien cuando estamos a punto de descubrir algo. El subidón de dopamina. La neurociencia, Sophie Scott explica que cuando la curiosidad se activa, el cerebro libera dopamina. La dopamina es la, la dopamina es la hormona del deseo y la recompensa. No es el placer de la respuesta, sino la anticipación del descubrimiento. Esta liberación de dopamina hace que el proceso de aprendizaje sea intrínsecamente placentero. Es el combustible biológico que nos hace seguir investigando. Curiosidad y memoria. Un estudio crucial realizado por la Universidad de California, Davis, y publicado en la revista Neuron, demostró que la curiosidad no solo nos ayuda a recordar la información que buscamos, sino que también mejora nuestra capacidad para recordar información irrelevante que aprendemos al mismo tiempo. Piensa en ello. Si buscas la capital de Tailandia con curiosidad, de repente también recordarás el nombre del actor que viste en un anuncio justo después. La curiosidad es un pegamento para la memoria. Ricky, conociendo esto, comenzó a ver su curiosidad de una nueva manera. No era una carga, era un superpoder evolutivo. Si podía controlarla y dirigirla, sería su herramienta más poderosa para escapar de la pobreza y transformar su vida. Reactivando el músculo de la pregunta. La clave, entonces, no es apagar la curiosidad, sino reactivarla y dirigirla con inteligencia. Piensa en la curiosidad como un músculo. Si no la usas, se atrofia. Si la usas de forma imprudente como Ricky con el motor, te lesionas. Si la usas con un plan, te fortaleces. ¿Cómo se ve la curiosidad reactivada en la vida cotidiana de un joven de Sao Paulo? 1. Transformar la queja en pregunta. En lugar de quejarse de la escasez de alimentos en casa, Ricky preguntó: ¿cómo funciona la cadena de suministro en el mercado de Sao Paulo? ¿Por qué algunos barrios tienen más abundancia que otros? 2. Apreciar la ignorancia. Dejó de avergonzarse por no saber algo. Adoptó la mentalidad del famoso filósofo Sócrates: solo sé que no sé nada. Esto le permitió preguntar sin miedo, valorando el aprendizaje por encima de la imagen. 3. El pequeño laboratorio. Convirtió su pequeño espacio en una casa, en un laboratorio. Empezó a desarmar cosas con precaución y un objetivo claro. Desarmó un viejo reloj, no para hacerlo explotar, sino para dibujar meticulosamente los engranajes
y entender la mecánica del tiempo. Esto le dio una sensación de control y propósito. Ricky entendió que la sociedad lo había condicionado a tener miedo de su propia mente, pero el tesoro de la curiosidad, la llave de la dopamina y la memoria, estaba esperando a ser utilizado con sabiduría. El cambio hacia la sabiduría comienza al darnos permiso para ser ese niño explorador otra vez, pero esta vez con la voz de la prudencia susurrando al oído. No podemos permitir que el miedo al fracaso ni la rigidez social nos robe este don innato. La pregunta no es si eres curioso, la pregunta es, ¿estás usando tu curiosidad para construir o para chocar? En el próximo capítulo profundizaremos en el origen biológico de esta fuerza. Veremos cómo esta necesidad de saber ha sido crucial para nuestra supervivencia y cómo podemos diferenciar entre la curiosidad superficial, el chisme, y la profunda conocimiento. Pero por ahora es el momento de que tú también te atrevas a mirar el pasado. Ejercicio: el jardín de las preguntas abandonadas. Este ejercicio te ayudará a identificar dónde reprimiste tu curiosidad y reactivar ese músculo. 1. La lista de la infancia. 5 preguntas. Piensa en tu niñez y anota 5 preguntas o temas que te fascinaban, pero que abandonaste por miedo, represión o distracción. Ejemplos: quería saber cómo se construyen los puentes, o por qué mi abuela era tan hábil cocinando, o cómo funciona el mercado de valores. 2. La pérdida reflexiva. Para cada una de esas 5 preguntas, reflexiona y escribe una frase. ¿Qué oportunidad o conocimiento perdiste al ignorar esa curiosidad? Ejemplo: al no poder al no, al no aprender sobre la cocina, perdí la conexión con la herencia cultural de mi abuela. 3. Aplicación de hoy. Elige una de esas 5 preguntas o un tema completamente nuevo que te intriga hoy y comprométete a hacer una simple acción de investigación productiva en las próximas 24 horas. Acción sugerida: en lugar de navegar sin rumbo, usa tu teléfono para buscar un artículo o un video de 10 minutos que responda, al menos parcialmente, esa pregunta. Al aplicar este conocimiento, estás enviando una señal de dopamina a tu cerebro. El descubrimiento es gratificante y seguro. Estás fortaleciendo el músculo. Adelante. Capítulo 2. El instinto que nació en las calles, el origen de nuestra curiosidad innata. Hemos establecido que la curiosidad es un tesoro, un motor impulsado por la dopamina. Ahora, en el capítulo 2, nos adentraremos en el origen de este instinto, por qué la evolución nos dotó de este impulso incesante de exploración, y más importante, cómo podemos diferenciar la curiosidad que nos hace crecer de la que nos hace daño. Ricky, en su humilde hogar en Sao Paulo, era un ejemplo vivo de un explorador nato. El explorador nativo, Ricky y el olfato del mundo. Ricky recordaba su niñez en la favela como un campo de pruebas de supervivencia curiosa. Olía frutas desconocidas en el mercado antes de probarlas, una defensa instintiva contra el veneno. Desarmaba juguetes de la basura, no solo por juego, sino para entender la mecánica de los objetos a su alrededor, una habilidad crucial para la fabricación y la adaptación. La curiosidad, en su forma más pura, es la inteligencia de la supervivencia. El experto en psicología Paul Silva explica que la curiosidad surge en el punto dulce entre lo conocido y lo nuevo. Si es demasiado conocido, nos aburre. Si es demasiado nuevo, nos abruma y nos da miedo. La curiosidad nos impulsa a dar el pequeño paso fuera de la zona de confort. Para el Homo sapiens primitivo, ese paso significaba encontrar una nueva fuente de agua, un mejor refugio o descubrir un patrón migratorio. Para Ricky, significaba encontrar una oportunidad, una ruta de bus más rápida para su padre o una mejor manera de reciclar. La dopamina que sentía no era solo por el placer, era el sistema de recompensa biológico que gritaba: aprende esto, te ayudará a sobrevivir y prosperar. El interruptor dopaminérgico, activando la recompensa. Ya lo mencionamos, pero vale la pena profundizar. El estudio de Berkeley sobre la activación cerebral en la resolución de acertijos demostró que el cerebro se ilumina no al final, sino justo cuando estamos cerca de la solución. Imagina un cazador-recolector que ve huellas frescas.
Su cerebro se inunda de dopamina. No es la recompensa de la caza en sí, sino la emoción de que está en camino correcto para obtenerla. Esta es la clave para la motivación. 1. Deseo. Curiosidad. El cerebro identifica una brecha de información. 2. Acción. Búsqueda. La dopamina impulsa el movimiento, la investigación. 3. La recompensa. Conocimiento. La brecha se cierra, lo que refuerza el ciclo. Pero aquí es donde la sociedad moderna introduce un cortocircuito. La madre de Ricky le decía, no toques eso, no por malicia, sino por miedo al peligro. La curiosidad de un niño no distingue entre un motor oxidado peligroso y una mariposa inofensiva. Por ello, la prudencia social, aunque necesaria para la seguridad, a menudo resulta en la suspensión de la curiosidad para evitar el riesgo. La lección para nosotros es, no hay que matar el instinto, hay que educarlo. El río de las aguas peligrosas. Curiosidad epistémica versus sensorial. Un día, la curiosidad no educada de Ricky lo llevó a un riesgo físico. Quería saber dónde terminaba la corriente de un arroyo que corría cerca de su casa. Ignorando las advertencias de su madre, siguió el camino hasta que el arroyo se convirtió en un río contaminado y caudaloso. Por un paso en falso, casi se ahoga en las aguas oscuras. Este evento, aunque aterrador, le enseñó una diferencia fundamental que todo curioso sabio debe entender. 1. Curiosidad sensorial específica, el peligro, el impulso. El deseo inmediato de saber, de experimentar, a menudo impulsado por la emoción o el chisme. El deseo de saber quién está saliendo con quién en el barrio o tocar ese cable solo para ver qué pasa. Ese es el que rápido resultado, generalmente superficial, a menudo peligroso, como el río o el motor, y puede llevar a conflictos sociales, chismes, invasión de privacidad. 2. Curiosidad epistémica, diversiva, el crecimiento, el impulso, el deseo por el conocimiento en sí mismo, la comprensión de un sistema más grande, la historia de la ciencia. Es el deseo de investigar la historia de Brasil o cómo funciona la electrónica que hizo ese corto. Es el por qué profundo. Resultado, conduce a la formación de habilidades, a la resolución de problemas y al crecimiento personal y profesional. Ricky comprendió que su casi ahogamiento no fue por querer saber, sino por la forma en que lo hizo. Él buscaba una respuesta sensorial, el final del río, sin aplicar el sentido común, la seguridad de las aguas. El gran trabajo del adulto curioso es redirigir el impulso biológico de la curiosidad, que es el ciego e instintivo, hacia el conocimiento epistémico, que es el productivo y seguro, reactivando el fuego con control. La curiosidad es biológica y por lo tanto es reactivable. Puedes entrenar tu cerebro para que reciba su dosis de dopamina de curiosidad epistémica, no de la sensorial, como lo hizo Ricky. Empezó por pequeño y seguro. En lugar de buscar un motor para desarmar, empezó por desarmar sus propias ideas. Cuando escuchaba un chisme, en lugar de pasarlo, se preguntaba, ¿por qué esa persona necesita compartir eso? ¿Cuál es el patrón social detrás de la información? Investigación con propósito. Dedicaba 10 minutos al día a investigar un tema completamente nuevo, ya sea la cultura indígena de Amazonas o las leyes básicas de la electricidad. Esto le demostró a su cerebro que la recompensa de la comprensión era más profunda y duradera que la emoción momentánea del riesgo o el chisme. La curiosidad no es algo que debas adquirir, es algo que tienes que dejar salir de forma segura. Eres un explorador nato. El desafío ahora es cómo liberamos a ese explorador de las ataduras del miedo y de los asesinos de la curiosidad que veremos en el próximo capítulo. Ejercicio. Mimetismo del explorador. Este ejercicio busca reconectar con tu instinto de supervivencia curiosa y aplicarlo de forma segura. 1. Observación pura. Observa a un niño pequeño. Recuerda tu infancia con vívida claridad. Anota 3 comportamientos curiosos que muestren. Ejemplo, toca la textura de la corteza de un árbol. Mete una pelota de tenis en un tubo para ver si cabe. Pregunta, ¿por qué el cielo es gris hoy? 2. Recreación segura. Elige uno de esos comportamientos y recréalo como adulto, pero con una capa de intención epistémica.
de conocimiento. Si el niño tú toca un objeto cotidiano, una tela, un bolígrafo, una hoja, con total concentración por 30 segundos preguntándote, ¿cómo está hecho? ¿De dónde viene? ¿Por qué es tan suave o áspero? Si el niño desarma un objeto viejo y simple que no te importe, un bolígrafo, un tostador roto, un despertador, dibuja sus partes en un cuaderno y trata de entender cómo se conectan. 3. La pregunta de supervivencia. Aplica la mentalidad evolutiva a tu vida adulta. Pregúntate, ¿qué conocimiento podría ayudarme a prosperar en mi entorno actual? No solo a sobrevivir, sino a prosperar. Investiga esa pregunta durante 15 minutos. Al hacer esto, estás reafirmando que la curiosidad es biológica, segura y la clave de tu avance. Estás educando al gato. Capítulo 3. Los asesinos en las sombras. ¿Por qué se suprime la curiosidad? Bienvenidos al capítulo 3. Si la curiosidad es un motor evolutivo, ¿por qué tantas personas adultas viven con ese motor apagado? ¿Qué fuerzas, qué asesinos en las sombras se interponen entre nuestro deseo innato de saber y nuestra acción de investigar? A los 13 años, Ricky sintió estas sombras con más intensidad que nunca. Después del incendio, el miedo al error y a la presión de un entorno que exigía resultados inmediatos, no preguntas, casi lo paralizan. Es hora de exponer a estos asesinos para que podamos combatirlos. La escuela de la conformidad y el miedo al error. El primer y más potente asesino es el miedo al fracaso. Ricky, después del incidente, estaba aterrado de intentar algo nuevo. Prefería la seguridad de la rutina a la posibilidad de otro cortocircuito. Psicológicamente, la aversión a la pérdida, al error, es mucho más fuerte que el deseo de ganancia o de conocimiento. El castigo del error. En la escuela, se le enseñó que el error era la línea roja, un examen reprobado, una pregunta tonta que provoca las risas de sus compañeros. El sistema premiaba la memorización, la respuesta conocida y segura, no la exploración, la pregunta riesgosa. Como el famoso educador Sir Ken Robinson señalaba, la educación a menudo nos desconecta de nuestra creatividad y curiosidad al estigmatizar el error. La parálisis por el análisis. Ricky se paralizaba, pensando tanto en las posibles consecuencias de una pregunta o una acción que terminaba no haciendo nada. El miedo a ser el equivocado es un cáncer para el curioso. Ricky tuvo que recordar a sus figuras como Edison, quien supuestamente dijo que no había fallado 1000 veces, sino que había descubierto 1000 formas en que la bombilla no funcionaba. Ricky empezó a ver sus errores, incluyendo el incendio, no como fracasos definitivos, sino como lecciones pagadas a un alto costo. La plaga de la superfacilidad, sobrecarga y chatarra mental. El segundo asesino es la sobrecarga de información y la superficialidad digital. En la adolescencia de Ricky, las redes sociales empezaban a dominar. De repente, su curiosidad, que antes se dirigía a un motor o a una estrella, eran succionadas por un torbellino de estímulos fugaces. El scroll de la dopamina barata. Las redes sociales ofrecen una dosis constante de dopamina, pero es una dosis barata. En lugar de la dopamina que se libera al resolver un problema complejo, recibimos la dopamina por la superficialidad, chismes, videos rápidos, notificaciones. Esto acostumbra al cerebro a una recompensa rápida y fácil, lo que nos hace perder la paciencia por la investigación profunda. La ilusión del saber. Ver 20 titulares de noticias en 5 minutos nos da la ilusión de estar informados, cuando en realidad solo estamos distraídos. El profesor Neil Postman, en su obra Amusing Ourselves to Death, predijo esto, que seríamos controlados no por el miedo a la ignorancia, sino por la seducción de la tribalidad. Ricky sintió que su mente se llenaba de chatarra digital, que no le servía. La solución de Ricky: profundidad y desconexión. Decidió que, por cada 10 minutos que pasaba en redes, pasaría 20 minutos investigando un solo tema en profundidad. En lugar de consumir superficialmente, empezó a curar su conocimiento. Por ejemplo, en lugar de un video de 30 segundos sobre la historia de Sao Paulo, se dedicaba a leer un capítulo entero de un libro sobre el tema. El asesino social. El juicio y la falta de empatía.
El tercer asesino es el juicio social y la falta de empatía. En la favela, la gente se apresuraba a juzgar. Un error era una marca, un fracaso era un chisme. Ricky temía preguntar porque temía el juicio sobre sí mismo, porque lo tachaban de tonto o lento. El sesgo de confirmación. Como adultos, tendemos a rodearnos de personas que piensan como nosotros. Esto crea una cámara de eco. Si alguien introduce una idea curiosa, pero opuesta a la nuestra, es rápidamente silenciada o ridiculizada. El sesgo de confirmación nos mata la curiosidad al hacernos impermeables a lo nuevo, a lo diferente. La muerte de la humildad. Si ya crees que tienes todas las respuestas, ¿por qué preguntarías? El orgullo es el enemigo mortal de la curiosidad. Para Ricky, la solución fue desarrollar la empatía al fracaso, tanto el suyo como el de los demás. Abrazar errores. Cuando un amigo cometió un error, en lugar de juzgarlo, Ricky preguntaba, ¿qué te ha enseñado esto? Esto transformó el error en una lección, no en un veredicto. El por qué de la opinión. Cuando alguien tenía una opinión opuesta a la suya, en lugar de debatir, Ricky preguntaba, ¿por qué piensas eso? ¿Cuál es tu experiencia o fuente que te lleva a esa conclusión? Eso, Esto convirtió el conflicto en una oportunidad de aprendizaje, desactivando el juicio. La supresión de la curiosidad no es un defecto, es un comportamiento aprendido. Lo aprendemos en la escuela, en el hogar y en la cultura de rapidez y el juicio. La buena noticia es que, como es aprendido, puede ser revertido mediante la acción consciente y la profundidad intencional. Ahora que hemos identificado a los asesinos, el siguiente paso en el capítulo 4 es armarnos con la brújula, el sentido común, porque no se trata de no tener miedo, se trata de tener el equipo de seguridad antes de encender el motor. Ejercicio. Reescritura del fin explorador. Este ejercicio te ayuda a revertir el aprendizaje de la supresión y abrazar el riesgo de preguntar. 1. Identifica 3 momentos de represión. Piensa en 3 momentos en tu vida donde la curiosidad fue reprimida, por un padre, un maestro, un jefe, un amigo o incluso por ti mismo. Ejemplo, no preguntaré al profesor de la universidad sobre un concepto porque temía parecer tonto. 2. El final explorador. Para cada momento, reescribe el escenario con un final explorador. ¿Qué hubieras preguntado? ¿Qué hubieras investigado? Ejemplo de reescritura. Me hubiera acercado al profesor después de clase y hubiera dicho, profesor, me intriga este concepto, pero temo no entender la base. ¿Podría recomendarme un libro o un artículo para entender los fundamentos de este tema? 3. La pregunta diaria del por qué. Elige una tarea o un objeto que haces o usas todos los días. Preparar café, ir al trabajo, revisar el correo electrónico. Hoy no lo hagas automáticamente. Pregúntate, ¿por qué? Sobre un aspecto de la tarea. Ejemplo, haciendo el café. ¿Por qué el café molido de esta manera tiene mejor sabor? Acción. Investiga la respuesta por solo 5 minutos. Al hacer esto, estás reemplazando la memoria del miedo con la memoria de la recompensa. Estás entrenando al gato para que use sus garras de forma constructiva. Capítulo 4. La brújula de la tormenta. Curiosidad con sentido común. Hemos llegado al corazón del libro, el equilibrio. Si la curiosidad es el motor y la pasión, el sentido común es el volante y el freno. Si el motor, solo causa accidentes, en el capítulo 4, Ricky, ya un adolescente, se enfrentó a las tentaciones reales de la calle. Su vida se volvió una prueba de fuego para aplicar el sentido común como la brújula ética, productiva y segura en la tormenta de la adolescencia. El filtro ético, pandillas y peligros. Ricky llegó a una edad en la que la curiosidad tenía consecuencias letales. La curiosidad por las pandillas y sus promesas de poder y pertenencia era una tentación. Quería saber cómo funcionaban, qué secretos guardaban. Era una forma de curiosidad sensorial peligrosa, disfrazada de búsqueda de conocimiento social. Aquí es donde el sentido común se convirtió en su filtro ético. Ricky, recordando el incendio, se hizo 3 preguntas cruciales antes de actuar. 1. ¿Es ético? ¿Mi investigación o acción violará la privacidad o causará daño a otros?
Indagar en los secretos de las pandillas por fisgonear no era ético. Buscar información sobre las causas de la pobreza para ayudar a la comunidad sí lo era. 2. ¿Es seguro? ¿El riesgo físico o emocional supera el valor del conocimiento? Meterse en peleas solo por ver cómo era una locura. 3. ¿Es productivo? ¿Este conocimiento me ayudará a construir una vida mejor o solo es una distracción momentánea? Chismear era improductivo. Investigar las becas universitarias era productivo. El sentido común es la aplicación de la inteligencia, lo que sabes, para evaluar el contexto, lo que es, y prever las consecuencias, lo que será. Ricky aplicó su inteligencia, que era alta, para navegar su entorno, que era peligroso. El ingeniero curioso, Steve Jobs y el carrito del vendedor. Ricky no solo usó el sentido común para evitar problemas, sino también para innovar. Su padre, Yao, vendía bocadillos y reparaba cosas en un pequeño carrito de vendedor en la calle. Era ineficiente y pesado. Ricky decidió que su curiosidad debía ser usada para resolver este problema. Se inspiró en figuras como Steve Jobs, no por la tecnología, sino por la capacidad de Jobs para conectar ideas aparentemente dispares como caligrafía, diseño y computación, y transformarlas en un juicio estético y comercial. Ricky preguntó, ¿cómo puedo hacer que el carrito sea más ligero? Curiosidad por la ingeniería de materiales. ¿Cómo puedo hacer más atractivo para los clientes? Curiosidad por el diseño y la psicología. ¿Cómo puedo integrar una pequeña fuente de calor sin usar fuego? Curiosidad por la energía segura. Usó chatarra y piezas de desecho, pero esta vez cada paso fue metódico. 1. Evaluación de riesgos. Antes de tocar un cable, consultaba un viejo libro de electricidad de su padre. 2. Prueba de seguridad. Probaba la estabilidad y la temperatura de su diseño en un entorno controlado, el patio trasero de su casa. El resultado fue un carrito renovado, más ligero, más estable, con una pequeña cubierta que atraía la vista y un sistema de aislamiento que mantenía la comida caliente sin riesgo de incendio. Esto no solo aumentó el negocio de su padre, sino que le enseñó a Ricky que la curiosidad canalizada con sentido común se transforma en innovación práctica. La evaluación de riesgos en el trabajo informal. En el trabajo informal que Ricky conseguía para ayudar en casa, limpiar, entregar mercancía, etc., constantemente se enfrentaba a la necesidad de innovar para ahorrar tiempo y el esfuerzo. Aquí están las lecciones avanzadas de su aplicación de sentido común. Riesgo versus recompensa. El costo de la investigación. Ricky sabía que invertir tiempo en aprender a usar un nuevo atajo en la ciudad, curiosidad, podría significar menos tiempo ganando dinero ese día. El sentido común le decía que si el atajo le ahorraría horas a largo plazo, el costo a corto plazo era una inversión inteligente. La curiosidad con sentido común es una inversión. Innovación progresiva. En lugar de intentar un cambio masivo de golpe, Ricky probaba pequeños cambios. Prueba A, B. Por ejemplo, probaba una nueva ruta de entrega un día, y si no funcionaba, volvía a la anterior. El sentido común promueve la experiencia controlada, no el salto ciego. No se trata de apagar la curiosidad para ser seguro, se trata de usar el sentido común como un faro que ilumina el camino de la curiosidad. Es la voz tranquila y racional que te dice, investiga, pregunta, pero hazlo con un plan que proteja lo que valoras. La brújula del sentido común no te impide zarpar, te asegura que llevas provisiones y sabes leer las estrellas. En el próximo capítulo veremos más de cerca cómo esta canalización lleva a la innovación, al boom de la creatividad y que convierte la chatarra en oro. Ejercicio. El filtro ético productivo. Este ejercicio es una práctica de cómo aplicar el sentido común antes de dejar que tu curiosidad te lleve por un camino inútil o peligroso. 1. El objeto cotidiano y las mejoras locas. Elige un objeto que uses todos los días, una silla, un par de zapatos, tu app de correo electrónico. Anota 2 o 3 mejoras locas o ideas que tu curiosidad te sugiere para este objeto. Ejemplo, mi silla. 1. Ponerle un motor para que me lleve a la cocina. 2. Ponerle un sistema que me dé masajes al detectar estrés. 2. Aplicar el filtro triple. Para cada una de esas ideas locas, por el filtro de 3 preguntas. Idea: ¿es ética? ¿Es segura?
¿Es útil y productiva? Resultado: seguir o desechar. Ejemplo: motor en la silla. Sí o no. Riesgo de accidente. No. Fomenta la pereza. Desechar. Ejemplo: silla masajeadora. Sí. Si reduce el estrés, mejora foco. Seguir investigando. 3. Aplicación al problema personal. Elige un problema pequeño en tu vida personal o profesional. Un mal hábito, un desacuerdo recurrente, un proceso ineficiente. Piensa en una solución curiosa y no convencional, y luego aplícale el filtro triple. Este ejercicio entrena tu mente para que el sentido común se convierta en el paso automático previo a la acción impulsiva. Capítulo 5. Inventos en las favelas. Los beneficios de la curiosidad e innovación. En el capítulo 5 celebramos la recompensa de la curiosidad canalizada. Cuando se le da un volante y un freno, el sentido común, el motor de la curiosidad se convierte en la fuente más poderosa de innovación. Ricky, a los 15 años, transformó su entorno con ideas sencillas, demostrando que la innovación no está limitada a laboratorios de alta tecnología. Prospera donde hay una necesidad y una mente curiosa. El genio de la chatarra, solucionando el verano. Sao Paulo es calurosa y el pequeño hogar de Ricky no tiene aire acondicionado, ni siquiera un buen ventilador. Un verano, el calor era insoportable. En lugar de simplemente quejarse, Ricky activó su curiosidad. La pregunta curiosa: ¿cómo podemos crear movimiento de aire a partir de algo que ya tenemos? La solución de sentido común: no podía ir a comprar un motor, tenía que usar lo que estaba disponible. Ricky encontró un motor pequeño de una impresora vieja que su padre iba a desechar. Usó una pieza de plástico duro de un juguete roto como aspa, cables aislados que había guardado de forma segura y una batería de motocicleta pequeña y vieja. Siguiendo todos los protocolos de seguridad que había aprendido, el sentido común, armó un ventilador improvisado, pero efectivo. No era elegante, pero salvó a su familia de noches de insomnio por el calor. Esta experiencia le enseñó la lección de la innovación. Innovación es conexión, como la penicilina de Alexander Fleming, un descubrimiento accidental de un moho en un plato de cultivo, o los post-its de 3 milímetros, a menudo la conexión de dos ideas o materiales ya existentes a través de una pregunta curiosa. La curiosidad ve potencial. Donde otros ven chatarra, Ricky veía material prima. Donde otros veían un error, él veía una pieza de un rompecabezas. La curiosidad es la visión de lo que podría ser en lugar de lo que es. Adaptabilidad y la riqueza del conocimiento. Vivimos en un mundo de cambio exponencial. Las habilidades que son valiosas hoy podrían ser obsoletas mañana. La curiosidad no es solo una herramienta para la invención, es el mecanismo biológico de la adaptabilidad. La curiosidad impulsa a 1. Resolución creativa de problemas. En lugar de usar la solución A, conocida, el curioso pregunta: ¿qué pasa si usamos la solución Z? 2. Aprendizaje acelerado. Como vimos en el capítulo 1, la dopamina pega el conocimiento a la memoria. El curioso aprende más rápido y retiene la información por más tiempo. 3. Resiliencia al fracaso. Si el objetivo es aprender, curiosidad, el fracaso es un simple dato. El objetivo es tener éxito inmediato. Foco estrecho. El fracaso es una pared. La curiosidad transforma la frustración en investigación. En el contexto de Ricky, la adaptabilidad significaba poder aprender a usar una nueva herramienta en el trabajo, descifrar un contrato o entender las nuevas regulaciones del gobierno municipal sobre el reciclaje. Él no temía el cambio, lo exploraba, conectando ideas. El negocio del reciclaje. Ricky aplicó esta lección a una necesidad de su comunidad. El barrio tenía un gran problema con el manejo de residuos. Se inspiró en figuras de negocios como Brian Chesky, cofundador de Airbnb. Chesky no inventó la hospitalidad ni los colchones de aire, simplemente conectó dos ideas existentes: gente con espacio libre y gente que necesita un lugar barato para dormir. A través de una plataforma, él fue curioso acerca de cómo se podía llenar las habitaciones vacías.
Ricky hizo lo mismo en Sao Paulo. Conectó. Idea A. La necesidad de ingresos de las familias. Idea B. La abundancia de chatarra y materiales reciclables en la favela. Pregunta curiosa. ¿Cómo podemos crear un sistema organizado y seguro para recolectar y vender estos materiales a las plantas de reciclaje de la ciudad? Usando su carrito mejorado como modelo, diseñó un sistema de recolección en el barrio, asignando rutas, enseñando a las familias a clasificar y negociando directamente con un centro de reciclaje más grande. Este pequeño negocio de reciclaje, iniciado por la curiosidad y ejecutado con sentido común, no solo limpió el barrio, sino que generó una pequeña riqueza personal y comunitaria. La curiosidad no es un lujo intelectual, es una habilidad de supervivencia económica en el siglo XXI. Impulsa la adaptabilidad, fomenta la invención y convierte el potencial latente en prosperidad. En el próximo capítulo, sin embargo, el camino de Ricky tomará un giro intelectual crucial. Recibirá un regalo que, si bien fomentará su curiosidad, también le enseñará sus límites éticos. Veremos el punto de inflexión que define al curioso sabio, saber cuándo y dónde no ser curioso. Ejercicio. La combinación curiosa para la innovación. Este ejercicio te desafía a usar la curiosidad para conectar ideas y generar una innovación práctica. 1. Dos objetos al azar. Mira a tu alrededor ahora mismo y elige dos objetos completamente al azar. Puede ser un teléfono y una plantilla de interior. 2. Pregunta de conexión. Haz una pregunta curiosa que intente conectar las dos funciones de esos objetos para resolver un problema cotidiano. Ejemplo, teléfono y planta. ¿Cómo podría la planta de interior ayudar al teléfono a mantener la batería más tiempo o viceversa? Idea. Crear una maceta inteligente que use la energía solar que recibe para cargar un pequeño power bank. Funcionó. Que a su vez se conecta al teléfono usando el crecimiento de la planta como indicador de carga. 3. Filtrar con sentido común. Filtrar la idea con el sentido común para aplicarla a una meta profesional o personal. Meta. Quiero mejorar mi productividad al escribir. Filtrado. Mi idea de la maceta inteligente me inspira a conectar mi descanso, la planta, con mi trabajo, el teléfono. Crearé una regla. El teléfono se carga al lado de la planta y solo lo uso cuando la planta está recibiendo sol. Un indicador de una hora de trabajo concentrado. Este proceso de combinación entrenará tu mente para ver posibilidades donde otros solo ven objetos individuales. Capítulo 6. El día del regalo. ¿Cuándo no ser curioso? Hemos celebrado el poder de la curiosidad, pero en el capítulo 6, Ricky se enfrenta al lado oscuro de este motor. El punto de inflexión llega el día de su cumpleaños, cuando su padre, Joao, le regala un libro que cambiará su perspectiva del mundo y de sí mismo, Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari. Leer Sapiens fue para Ricky una revelación. No solo le ofreció un panorama vasto de la historia humana, sino que por primera vez le permitió ver su propia historia con una perspectiva crítica y ética. Entendió que la curiosidad, la fuerza que hizo que la humanidad prosperara, también era la que causó la mayor destrucción. El lado oscuro de la investigación humana. Sapiens le mostró a Ricky que la curiosidad sin control ha llevado a 1. Destrucción ambiental. La curiosidad de saber qué había al otro lado del océano llevó a la exploración, pero la misma curiosidad sin ética ni sentido común ecológico llevó a la extinción de innumerables especies por la sobreexplotación. 2. Guerra y dominación. La curiosidad por la tecnología de las armas, el deseo de saber cómo controlar grandes poblaciones, ha impulsado imperios y conflictos. 3. Injusticia social. La curiosidad invasiva en las vidas privadas de los demás, el chisme y el juicio, han cimentado divisiones sociales y perjuicios. Ricky se dio cuenta de que su incidente con el motor era una micronarrativa de la historia humana. La curiosidad sin un marco moral es una fuerza ciega. Aprendiendo a decir no. El límite ético. La madurez no es solo saber qué preguntar, es saber cuándo no preguntar. Ricky identificó 3 áreas donde su curiosidad era o se había vuelto autodestructiva y aprendió a redirigir ese impulso.
1. Curiosidad invasiva, chismes y secretos. Ricky había roto amistades en el pasado por su curiosidad por las vidas ajenas. El vicio social. El chisme es la forma más baja de curiosidad. Nos da el subidón de dopamina de la información inmediata, pero degrada la confianza y el tejido social. La redirección. En lugar de indagar en los secretos de su vecino, Ricky comenzó a aplicar esa misma curiosidad a las estructuras sociales. Se preguntaba, ¿por qué el chisme es tan poderoso en nuestra comunidad? ¿Qué vacío social está llenando? Redirigió la energía del quién y qué al por qué, como del sistema. 2. Curiosidad peligrosa, riesgos innecesarios. El incidente del río y el motor eran ejemplos claros. La búsqueda de adrenalina, el deseo de la emoción del riesgo. Ricky entendió que esta curiosidad busca adrenalina, la reacción del miedo y lucha, no dopamina, la recompensa del conocimiento. La redirección sustituyó el riesgo físico por el riesgo intelectual. En lugar de ir a lugares peligrosos, se atrevió a debatir ideas con personas que sabían más que él, arriesgándose a parecer ignorante para ganar conocimiento. 3. Curiosidad autodestructiva, comparación social. Con el acceso a Internet, Ricky se enfrentó al problema de la comparación. Veía las vidas aparentemente perfectas de otros jóvenes de Sao Paulo que vivían en barrios ricos. La trampa de las redes. La curiosidad del cómo le está yendo a X en las redes sociales es una trampa. Solo vemos el 1% de su éxito, pero nos comparamos con el 100% de nuestras propias luchas. Esto erosiona la autoestima, la redirección en lugar de envidiar. Ricky estudiaba. Leyendo Sapiens se preguntó, ¿por qué lecciones de la historia humana puedo aplicar a mi situación? En lugar de compararse con el éxito ajeno, se centró en la casualidad. Se preguntó, ¿cómo construyó X ese negocio? ¿Qué lecciones aprendió? El regalo de su padre no fue solo un libro, fue la lente de la sabiduría. Le enseñó a Ricky que la curiosidad es una herramienta poderosa y como todo poder requiere una inmensa responsabilidad y límites éticos. Madurez es la capacidad de aplicar el sentido común para limitar la curiosidad a lo que es útil, constructivo y memorable es aceptable. En este punto, Ricky dejó de ser el gato curioso para empezar a ser el ingeniero curioso y ético. En el siguiente capítulo, veremos cómo este nuevo entendimiento lo llevó a crear el método que organizó toda su vida, el método curioso. Ejercicio, redirigiendo el impulso. Este ejercicio se enfoca en tomar un impulso de curiosidad útil y transformarlo en uno productivo. 1. La lista de temas prohibidos. Enumera 3 temas. Enumera 3 temas que sabes que son una pérdida de tiempo, invasivos o autodestructivos para tu curiosidad. Puede ser el chisme del trabajo, la envidia por la vida de un familiar o un tema de debate político que sabes que te frustrará. 2. El impulso de redirección. Para cada tema, identifica la necesidad subyacente que te impulsa a investigarlo y luego redirige esa energía. Tema prohibido, chisme sobre el ascenso de un colega. Necesidad subyacente, deseo de avanzar en mi propia carrera. Pregunta útil redirigida. ¿Qué habilidades o certificaciones puedo adquirir esta semana para hacerme más valioso en mi puesto actual? 3. Práctica en redes sociales. La próxima vez que uses una red social, practica la regla del desplazamiento. Si un contenido, historia, post, perfil te genera envidia, juicio o te hace sentir mal, no te detengas, desplázate al instante. Busca activamente un concepto que te enseñe algo nuevo o te inspire con una solución. Estás entrenando a tu cerebro para obtener la dopamina de la creación de valor, no de comparación superficial. Capítulo 7. El método que cambió todo. Metodología para desarrollar la curiosidad inteligente. Este capítulo 7, llegamos al pináculo de la transformación de Ricky. Armado con la ética de Sapiens y la lección del sentido común, se dio cuenta de que la curiosidad no podía ser una fuerza errática. Necesitaba una estructura, necesitaba un método. Así nació el método curioso,
una metodología paso a paso que canalizaba el impulso del descubrimiento o conocimiento accionable y productivo. Ricky usó este método para estudiar, para mejorar su vida y para eventualmente aplicar a becas que lo sacarían de la favela. El método curioso desglosado. El acrónimo no es solo una palabra, es un proceso que debes seguir cada vez que sientas el impulso de la curiosidad. C. Cuestiona la causa. Acción. No te detengas en el qué o el quién. Ve al por qué y al cómo. El problema o fenómeno. Ejemplo de Ricky. En lugar de preguntar, ¿qué le pasa a la economía brasileña? Pregunta superficial. Él preguntaba, ¿por qué las políticas monetarias históricas de Brasil han llevado a la inflación? Recurrente. Pregunta casual. Esto lo forzó a buscar fuentes profundas, no titulares. U. Utiliza la productividad. Acción. Aplica el filtro del sentido común. ¿Este conocimiento es productivo o destructivo? Ejemplo de Ricky. Si la pregunta era sobre un conflicto entre 20 vecinos, lo descartaba. Es destructivo. Si la pregunta era, ¿cómo puedo reorganizar la entrega de paquetes para ahorrar un 10% de combustible? Productivo. La utilizaba. Solo preguntas que construyen. R. Reflexiona y relaciona. Acción. Conecta la nueva información con lo que ya sabes. La innovación es la suma de ideas viejas en un nuevo orden. Ejemplo de Ricky. Al estudiar la historia de la esclavitud en Brasil, cuestiona. Reflexionó sobre los patrones de injusticia y cómo se manifestaban en su barrio hoy. Esto le dio una comprensión profunda, no solo un dato. Y investiga en fuentes confiables. Acción. No aceptes la primera respuesta de Internet. Busca al menos 3 fuentes creíbles, libros, artículos académicos, expertos verificados. Ejemplo de Ricky. No solo buscaba en Wikipedia la respuesta a su pregunta sobre la historia de Sao Paulo, sino que buscaba libros de historiadores de la Universidad de Sao Paulo. Esto aseguraba que la calidad de su conocimiento fuera buena. O. Observa los patrones. Acción. Mira tu entorno con la curiosidad de un científico. ¿Qué se repite? Los patrones son las reglas, no escrituras del juego de la vida. Ejemplo de Ricky. Observó que los vendedores ambulantes más exitosos tenían siempre la misma ruta o la misma hora, sin desviación. Observó el patrón, luego cuestionó por qué, descubriendo las reglas de optimización del flujo peatonal. S. Sea abierto al camino. Acción. El verdadero curioso está dispuesto a cambiar su opinión cuando se enfrenta a una nueva evidencia de calidad. El dogmático mata la curiosidad. Ejemplo de Ricky. Ricky, al crecer, tenía muchos prejuicios. A través de la investigación, se encontró con hechos que contradecían sus creencias. Aceptó el cambio de opinión, lo que lo hizo más sabio y más tolerante. Optimiza aplicando el conocimiento. Acción. El conocimiento que no se aplica es solo una carga mental. Usa la respuesta que encontraste para mejorar un aspecto de tu vida. Ejemplo de Ricky. Descubrió el patrón de las rutas de los vendedores. Observa. Optimizó su propia rutina de entrega, ahorrando 45 minutos al día que luego usó para estudiar para sus exámenes de beca. De la favela a la beca. El poder del sistema. La vida de Ricky cambió radicalmente no por un golpe de suerte, sino por la disciplina del método. Cuando se enfrentó al reto de conseguir una beca para una buena escuela secundaria, no se sintió abrumado porque ya tenía su sistema. 1. Cuestionó, ¿por qué estas becas son tan competitivas? Descubrió que la clave era la puntuación en un área específica. 2. Utilizó foco toda su energía de estudio en esa área. 3. Investigó. Encontró los planes de estudio y exámenes pasados. 4. Optimizó. Creó un calendario de estudio basado en su tiempo de ahorro y sus rutas. El método curioso convirtió su curiosidad, antes una fuente de peligro, en un sistema de éxito accionable. La curiosidad sin miedo es un río desbordado. Sin método. La curiosidad sin método es un río desbordado. Con un método es un canal de riego que fertiliza todo a su paso. Ahora la tarea para ti es tomar ese método y llevarlo a la práctica. En el siguiente capítulo se enfocará precisamente en eso, los ejercicios y lecciones avanzadas. Ejercicio. Aplicando el método curioso.
Este ejercicio de aplicación inmediata. Primer paso, el problema a resolver. Piensa en un problema o una pregunta que tienes en tu vida profesional, personal o académica que has estado ignorando. 2. El recorrido curioso. Recorre el método curioso para empezar a resolverlo. No tienes que resolverlo todo hoy. Cuestiona. Escribe 2 a 3 preguntas que vayan más allá de qué y se centren en el por qué de tu problema. ¿Utiliza esta investigación es productiva? ¿Sí o no? Si no, reformúlala y vuelve a preguntar. Investiga. Busca ahora mismo una fuente confiable, como un libro, un artículo o un experto. Pasa 10 minutos leyendo. Optimiza. ¿Qué pequeña acción puedes tomar hoy con el conocimiento que acabas de adquirir? Cambiar una cita, enviar un correo, reorganizar un archivo. Ajusta este sistema a tu rutina. Conviértelo en un hábito semanal. La magia no está en el método, sino en la consistencia de la aplicación. Capítulo 8. Prácticas en la calle. Ejercicios prácticos y lecciones avanzadas. En el capítulo 8, Ricky ya no solo tenía el método curioso, lo estaba viviendo. La curiosidad como un arte marcial debe practicarse diariamente para que se convierta en un reflejo. Aquí exploraremos los ejercicios diarios y las lecciones avanzadas que Ricky usó para llevar su conocimiento de la teoría a la maestría. El diario de las 5 preguntas diarias. El ejercicio más importante de Ricky fue el diario de preguntas. La rutina. Cada mañana, antes de empezar el día, escribía 5 preguntas que no sabía la respuesta. No eran preguntas sobre su lista de tareas, sino sobre el mundo. Ejemplos. ¿Cómo se mide exactamente el Producto Interno Bruto de Brasil? ¿Cuál es la etimología de la palabra saudade? ¿Cómo puedo comunicarme mejor con mi madre? El propósito. Este hábito forzó a su mente a operar en modo curioso antes de caer en el modo automático. Lo entrenó para ver la ignorancia como una oportunidad, no como una vergüenza. La aplicación. A lo largo del día dedicaba pequeños momentos de espera en el autobús, esperando la comida, a investigar una de las 5 preguntas. Este ejercicio de microinvestigación diaria aseguró que la dopamina se liberara a diario por el aprendizaje productivo, reforzando el círculo curioso. La aventura del objeto y el experimento del hábito. Ricky también integró ejercicios más físicos y prácticos. 1. La aventura de objetos. El teléfono viejo. Ricky encontraba objetos viejos. Una vez encontró un teléfono fijo desechado de los años 90. En lugar de simplemente venderlo como chatarra, lanzó una aventura de objetos. Parte 1 de la curiosidad. Cuestionó cómo funcionaban estos objetos antes de la era digital, cómo viajaba la voz por el cable. Investigó y desarmó. Desarmó el teléfono con seguridad, dibujos de circuitos en su cuaderno e investigó la tecnología de computación de circuitos. Resultado, no solo aprendió de ingeniería, sino de la historia de las comunicaciones, lo que lo llevó a interesarse por la ingeniería de software también. 2. El experimento guiado. Curiosidad aplicada al hábito. Ricky tenía un mal hábito, posponer los deberes. Curiosidad versus enjuiciamiento. En lugar de decir, soy perezoso, juicioso, se preguntó, ¿por qué pospongo? Curiosidad casual. El experimento. Descubrió que posponía porque las tareas eran demasiado grandes. Experimentó con la técnica Pomodoro, trabajar 25 minutos y descansar 5. Luego, observó el patrón, funcionaba, optimizó el hábito. La curiosidad es la herramienta más poderosa para la automejora porque te permite analizar un problema sin el peso emocional del juicio. Lecciones avanzadas. Curiosidad versus juicio en la calle. A medida que Ricky crecía, aplicaba la curiosidad a las dinámicas sociales complejas. Crucial para ascender de la favela. 1. Curiosidad en lugar de juicio. En su trabajo, se enfrentaba a menudo a personas con apariencias rudas o hostiles, en lugar de juzgarlos por su vestimenta o sus modales.
Ricky aplicaba la curiosidad casual social. Esta persona está siendo grosera. ¿Por qué? ¿Está teniendo un mal día? ¿Están asustados o estresados? ¿Qué historia hay detrás de esta apariencia? Al hacer esto, Ricky no se dejó llevar por la emoción superficial, la grosería, sino que buscó la causa profunda, la historia, lo que permitió responder con empatía en lugar de reacción, un rasgo crucial para el liderazgo. 2. Conversaciones curiosas, de debatir a aprender. En lugar de imponer su conocimiento del error nuevo saboteándolo, Ricky aprendió a ser un curioso en la conversación. La técnica del anclaje. Cuando alguien le daba una opinión, en lugar de refutarla, preguntaba: ¿qué te hizo llegar a esa conclusión? ¿Cuál fue el momento o persona que te enseñó eso? Resultado: esto anclaba la conversación en la experiencia personal de la otra persona, transformando un posible debate en una oportunidad de aprender su perspectiva. Esta práctica diaria, esta curiosidad disciplinada, fue lo que no solo le dio el conocimiento para los exámenes, sino también la madurez social y emocional para interactuar con profesores, administradores y finalmente lograr becas universitarias. Su curiosidad no lo mató, lo elevó de las calles de la favela a las aulas de la universidad. En el próximo capítulo veremos a Ricky en la cúspide de su transformación, el ingeniero exitoso, y cómo su historia se convierte en una inspiración. Ejercicio. Experimento guiado. Este ejercicio te permite usar la curiosidad como la principal herramienta de automejora. 1. El hábito a experimentar. Elige un hábito que quieras mejorar o implementar. Levantarte 15 minutos antes, beber más agua, enfocar tu atención en una reunión. 2. Cuestiona el hábito. Antes de actuar, pregúntate, desde la curiosidad y no desde el juicio, ¿qué es lo que me detiene realmente de hacer esto? ¿Qué pequeña variable puedo cambiar para facilitar este hábito? 3. El experimento de 3 días. Diseña un experimento de 3 días que solo cambie una variable de ese hábito. Ejemplo de hábito. Quiero levantarme 15 minutos antes. Variable a cambiar. La noche anterior, voy a dejar mi vaso de agua y mi libro de preguntas en la mesita de noche. Una recompensa de curiosidad inmediata. 4. Observa y ajusta. Al final de los 3 días, observa sin juzgar. ¿Funcionó? ¿Por qué sí o por qué no? Ajusta la variable para los próximos 3 días. Estás usando la curiosidad para diseñar tu propia vida, no solo para observarla. Capítulo 9. El gato que prosperó. Conclusión y el círculo completo. Hemos llegado al capítulo 9, la conclusión de la narrativa de Ricky. Años después del incendio, el muchacho de la favela, impulsado por la curiosidad canalizada, se había convertido en un ingeniero de éxito, innovando en proyectos de sostenibilidad en el corazón de Sao Paulo. Su historia es la prueba de que la curiosidad es el motor más poderoso siempre y cuando se instale un sistema de navegación inteligente. El ingeniero con vista al horizonte. Desde su oficina, con una vista panorámica de la ciudad que una vez fue solo un laberinto de peligros, Ricky reflexionaba. Había abrazado a su gato interior, pero con la sabiduría de su padre y la guía de los libros como Sapiens. Curiosidad en sostenibilidad. Ricky usaba su curiosidad para resolver los grandes problemas de la ciudad. ¿Cómo se puede hacer la gestión de residuos más eficiente y ética? ¿Cómo se puede integrar las energías renovables en un tejido urbano tan denso? Sus preguntas no eran solo técnicas, eran éticas y sociables, de, usando el método curioso, el equilibrio, el gato con brújula. El, el gran logro de Ricky no fue apagar la curiosidad, fue darle dirección. El fuego del motor, el recuerdo del motor oxidado, le servía como una constante recordatorio del peligro de la imprudencia.
El regalo de Sapiens. La perspectiva de la historia humana le recordaba el propósito y la ética de su investigación. La curiosidad no solo le dio una carrera, le dio una vida con propósito continuo. Para Ricky, el aprendizaje no terminaba en el grado de ingeniería. Era un ciclo diario. Hacer una pregunta, investigarla, aplicarla. El ciclo de la sabiduría. Curiosidad en acción. Ricky había destilado su éxito en un ciclo de acción continua. 1. Pregunta diaria. Iniciar cada día con el diario de 5 preguntas para mantener el músculo de la exploración caliente. 2. Aprendizaje semanal. Dedicar 1 hora a la semana a un tema completamente ajeno a su campo, por ejemplo, música, historia, filosofía, para fomentar la conexión de ideas de la R de curiosidad. 3. Experimento guiado. Aplicar el experimento guiado prueba A o B a un problema laboral o personal al menos una vez al mes para optimizar un proceso o hábito. La lección de Ricky es simple, pero profunda. El mundo no necesita menos curiosos, necesita curiosos sabios. Necesita personas que se atrevan a desarmar el mundo para entenderlo, pero que lo hagan con un manual de ética y una evaluación de riesgos. Tu propia historia de éxito. Tu noche del desastre puede haber sido un fracaso profesional, una metedura de pata social o simplemente una vida de inercia y aburrimiento. Tu motor oxidado es la oportunidad que has ignorado. Tu curiosidad es tu capital. Tu mente es tu mayor capital de inversión. Cada pregunta productiva que haces es un depósito. Cada respuesta que aplicas es un dividendo. Tu sentido común es tu protección. El sentido común es el seguro de esa inversión. Te protege del fraude, el riesgo innecesario y la autodestrucción. La curiosidad no mató al gato. La curiosidad combinada con la sabiduría salvó a Ricky y te salvará a ti. En el epílogo cerraremos el círculo con una mirada al horizonte y una llamada a la acción final. Pero por ahora te dejo con los ejercicios más efectivos de Ricky para que tú también te conviertas en el gato que prospera. Ejercicios prácticos para la sabiduría curiosa. Estos son los ejercicios más potentes que Ricky usaba para mantener su curiosidad productiva y su sentido común agudo. 1. Desafío de las 5 preguntas. Consistencia. Meta: entrenar el músculo de la curiosidad diariamente. Instrucción: durante la próxima semana, cada mañana escribe 5 preguntas en tu diario o en tu teléfono que realmente no sepas la respuesta. Acción de 10 minutos. A lo largo del día dedica 10 minutos totales a investigar las respuestas de al menos 2 de ellas, aplicando la fase investiga del curioso. 2. Reenvío de curiosidad. Meta: transformar la curiosidad superficial en epistémica. Instrucción: cada vez que te encuentres a ti mismo sintiendo el impulso de un chisme o de fisgonear en la vida de alguien más, detente. La transformación: identifica el sentimiento subyacente, soledad, envidia, aburrimiento, y haz una pregunta productiva sobre ese sentimiento. Ejemplo: impulso: quiero ver qué hizo mi ex en Instagram. Pregunta productiva: ¿qué me enseña la neurociencia sobre el apego emocional? Acción: investiga esa nueva pregunta por 5 minutos. 3. Experimento guiado. Problema personal. Meta: usar la curiosidad como una herramienta de automejora. Instrucciones: elige un problema recurrente en tu vida. Falta de energía por la tarde. Discusiones con un colega. Procrastinación. Diseño: aplica el cuestionamiento y observa del curioso. Diseña un experimento de 5 días cambiando solo una variable a la vez. Ejemplo: problema: falta de energía a las 3 p.m. Variable a cambiar: solo comer ensalada en el almuerzo, sin carbohidratos pesados. Reflexión: al 5.º día observa los datos. ¿Mejoró? ¿Por qué? Usa esa información para optimizar tu rutina. Capítulo 10. El horizonte infinito. Epílogo y el llamado a la sabiduría.
Hemos llegado al fin de nuestra aventura con Ricky, el gato curioso de Sao Paulo. Una vez más, te hablo desde la perspectiva de Ricky, ahora un hombre que mira al horizonte de su ciudad. La curiosidad no mató al gato, lo salvó. Mi curiosidad, ese fuego que una vez quemó el taller, no me mató, me salvó. El error en el taller, la vergüenza, el miedo, todo eso fue el precio de una lección de vida. El libro de mi padre, Sapiens, fue la chispa que encendió la antorcha de la sabiduría, y el método curioso fue la brújula y el mapa que me permitió navegar la tormenta de mi propia mente. Mi mayor descubrimiento. La verdadera curiosidad no es la que te impulsa a tocar cables peligrosos, es la que te impulsa a leer el manual antes de tocar nada. Es la que te impulsa a preguntar, ¿cuál es el riesgo real antes de actuar impulsivamente? Mi mayor fracaso fue creer, por un tiempo, que la curiosidad era un vicio que debía apagar. Al apagarla, apagué mi motor y mi vida se detuvo. La vida me enseñó que si te atreves a preguntar con amor, con ética y con propósito productivo, no hay límite para lo que puedes lograr. Tu mente es un universo infinito de posibilidades, esperando a ser explorado. El mundo necesita gatos sabios. Hoy, el mundo está en un estado de caos y oportunidad sin precedentes. Necesitamos curiosidad para resolver los grandes problemas, el cambio climático, la desigualdad, la inteligencia artificial, pero necesitamos la sabiduría para asegurar que nuestras soluciones no creen nuevos y peores problemas. No te conformes, no aceptes la inercia, la ruina ciega. Cuestiona la forma en que haces tu trabajo, cuestiona tus hábitos, cuestiona tus suposiciones sobre el mundo. Sé ético. Usa la brújula del sentido común para proteger a los demás. Nunca dejes que tu curiosidad invada la privacidad o cause un daño innecesario. Sé un protector de la verdad, no un consumidor de chismes. Sé un constructor. Canaliza tu deseo de saber hacia lo que construye. Una nueva habilidad, una mejor relación, un proyecto de servicio comunitario. Mi historia, la del gato curioso de Sao Paulo, es la tuya también. Todos llevamos ese motor de la curiosidad, ese impulso primitivo para explorar. Ve y sé curioso, pero sé sabio. Usa el método curioso todos los días. Pregunta, investiga, aplica, y verás cómo tu propia historia se convierte en una narrativa de prosperidad. Te deseo un viaje lleno de descubrimientos y que te encuentres la sabiduría en el camino. Y si llegaste hasta el final, te lo agradezco de corazón y me disculpo por los errores cometidos en la lectura. Aún así espero que el mensaje esté lo suficientemente claro para que te sirva y lo uses. Habiendo dicho eso, recuerda, Dios está en cada uno de nosotros. Actúa como tal. Bendiciones y hasta la próxima. Imaginen una noche en San Paulo. El aire denso, ese olor a metal viejo, y en medio de todo, un niño de 10 años, Ricky, está frente a un motor industrial abandonado, fascinado. Y de pronto, un destello azul, cegador. Ese es el momento, el instante en que la curiosidad de un niño choca de frente con el desastre. La historia que analizamos hoy es la de Ricky, de las favelas de San Paulo. Su vida es un caso de estudio perfecto sobre la dualidad de la curiosidad. Puede ser un superpoder para innovar o, bueno, la chispa que inicia el caos. Totalmente. Y creo que nuestra misión hoy es justo esa, ¿no? Desentrañar esta historia para entender cómo podemos cultivar nuestra propia curiosidad, pero de una forma segura, productiva, porque no se trata de reprimir ese impulso de saber, para nada. Es más bien darle, digamos, una brújula, un mapa. La pregunta clave aquí es, ¿cómo diferenciamos la curiosidad que construye de la que destruye? Me encanta esa idea. No es apagar el motor, es aprender a conducir. Y la historia de Ricky, pues parece la lección de manejo más dura que te puedas imaginar. Sus primeros años los describen como un incendio forestal de curiosidad. Su padre, Joao, un mecánico de esos sabios, ya se lo había advertido. Le dijo:
La curiosidad es el motor del mundo, Meufilo. Pero sin sentido común, sin juicio, es como jugar con fuego. Una advertencia que resultó ser, pues, una profecía. La noche del accidente es el punto de partida. Ricky, con 10 años, se mete a ese taller abandonado. Estaba obsesionado con hacer funcionar ese viejo motor. Y aquí la clave es la dopamina. Esa hormona que se libera, y esto es muy importante, en la anticipación del descubrimiento, no en el descubrimiento en sí. Vio unos cables sueltos y la promesa de lo que podía pasar era irresistible. O sea que su propio cerebro lo estaba premiando por hacer algo peligrosísimo. El premio era la búsqueda, exactamente. Ahí la neurociencia nos da una pieza clave. La dopamina recompensa la búsqueda. Es un impulso biológico ciego, diseñado para explorar. Pero sin una guía racional, sin esa capa de juicio, bueno, te puede llevar directo al precipicio. Para Ricky, el impulso de conectar esos cables era biológicamente placentero. Las consecuencias lógicas no importaban en ese momento. Y las consecuencias fueron devastadoras. Un pop violento, una chispa que salta a un trapo con aceite. Y el taller ardió en minutos. Se quemaron todos sus tesoros, sus dibujos, su colección de tuercas. Pero lo peor no fue eso. Fue la mirada de los vecinos. Y sobre todo, la decepción en los ojos de su padre. Y aquí la historia da un giro. La lección que le da su padre es el eje de todo. No lo castiga por ser curioso. Le dice algo mucho más profundo. Le dice, no fue tu pregunta, no fue tu deseo de saber, fue tu prisa. Tu ignorancia de las reglas. La curiosidad es un martillo para construir. Tú lo usaste para romper la pared de la casa. Ahí está. La curiosidad no mató al gato. Lo hizo su falta de sentido común. Es una idea tan simple pero tan potente. Después de eso, claro, el miedo apagó su curiosidad. En la escuela, citan a Sir Ken Robinson, se premiaba la conformidad, no la exploración. Sus amigos empezaron a ver su interés por desarmar cosas como algo raro. Es una tragedia muy común. Reprimimos lo que es en esencia un tesoro evolutivo. Hay un psicólogo, Paul Sylvia, que habla de un punto dulce para la curiosidad. Dice que surge en ese espacio entre lo que ya conoces, que te aburre, y lo que es tan nuevo que te abruma. Para nuestros ancestros, esa era la inteligencia de la supervivencia. Era un instinto de vida. Es esa sensación, cuando te enfrentas a un problema que no es ni trivial ni imposible. Es justo ese reto que te engancha. Para Ricky, el momento que lo reconecta con eso fue leyendo sobre Isaac Newton. Y su pregunta tan simple, ¿por qué la manzana cae siempre hacia abajo? Ahí se dio cuenta de que su curiosidad no era un vicio, sino el motor de la civilización. Y es que, biológicamente, es un superpoder. Fíjate que hay un estudio de la Universidad de California en Davis, publicado en Neuron. Demostró que la curiosidad funciona como un pegamento para la memoria. Cuando el cerebro está en modo curioso, no solo recuerdas mejor lo que buscas, sino que también absorbes y retienes información que no tiene nada que ver, que aprendes por el camino. Básicamente, la curiosidad pone al cerebro en un modo de máxima absorción. Vaya, eso es increíble. O sea que es un verdadero hack para el cerebro. Pero a Ricky todavía le faltaba aprender que no toda curiosidad es igual. Y lo aprendió otra vez, por las malas, casi ahogándose en un arroyo contaminado solo por ver a dónde llegaba. Ese incidente lo obligó a hacer una distinción fundamental. Hay dos tipos. Primero, la curiosidad sensorial o específica. Es impulsiva, superficial, busca el qué rápido. Es el chisme o tocar algo caliente solo para ver qué pasa. Esa es la curiosidad que llevó a Ricky al incendio. Entiendo. Es el impulso del clic fácil, del titular, aunque sepas que no te va a aportar nada. Y la alternativa, la curiosidad que sí construye. Esa es la curiosidad epistémica o diversiva. Es profunda, es paciente, no busca el qué, sino el por qué y el cómo. Quiere entender sistemas complejos, la curiosidad de Newton. El trabajo de la madurez, y lo que Ricky aprendió, es cómo redirigir la energía de la primera hacia la búsqueda de la segunda. Y parece que un libro fue clave en eso. Su padre, al ver que su hijo había vuelto a encender su motor, le regala Sapiens de Yuval Noah Harari. Un regalo que le cambió la perspectiva. Ese libro le mostró el lado oscuro de la curiosidad sin un ancla ética. Vio cómo nuestro deseo de saber, sin brújula moral, nos ha llevado a la destrucción ambiental, a la guerra.
Entendió que su pequeño incendio era una miniatura de la historia humana, una gran idea sin la sabiduría para manejarla. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Cuándo es mejor no ser curioso? Esa es la pregunta de la verdadera madurez, y Ricky aprendió a poner límites claros en 3 áreas. La primera fue la curiosidad invasiva. En vez de los chismes del barrio, empezó a analizar las estructuras sociales que causaban esos chismes. Un momento, pero ¿y el riesgo? ¿No se necesita cierta curiosidad peligrosa para descubrir cosas? Pienso en los exploradores, los científicos. Es una excelente objeción, y él se enfrentó a eso. Lo que hizo fue redefinir el peligro. Sustituyó el riesgo físico por el riesgo intelectual. En lugar de meterse en edificios abandonados, se metía en debates. Se arriesgaba a parecer ignorante para aprender. Y finalmente, atacó la curiosidad autodestructiva. Dejó de compararse en redes sociales y empezó a estudiar las causas del éxito de la gente que admiraba. Ok, aquí es donde la historia se vuelve una herramienta súper práctica. Con todo esto, él desarrolló su propia metodología. La llamó el método Curious, un acrónimo, que transformó su impulso en un proceso de éxito. Y es brillante por su simpleza. La C es de cuestiona la causa. En lugar de preguntar ¿qué le pasa a la economía?, él preguntaba ¿por qué las políticas monetarias históricas han influido en la inflación actual? Va a la raíz. Ese simple cambio del qué al por qué ya lo cambia todo. Dejas de ser espectador y te vuelves analista. Exacto. Luego, la U es de utiliza la productividad. Se preguntaba, ¿esta búsqueda me ayuda a construir algo? Así, descartaba investigar los conflictos de los vecinos y se enfocaba en cuál es la ruta de entrega más óptima en mi barrio. La siguiente es la R, de reflexiona y relaciona. Esto me parece fundamental. Lo es. Consiste en conectar lo nuevo con lo que ya sabes. Por ejemplo, al estudiar la historia de la esclavitud, lo relacionaba con la desigualdad que veía en su propia favela. Crea una comprensión sistémica. Es como construir una red de conocimiento, muy poderoso. ¿Qué sigue? Y investiga en fuentes confiables. Esto fue clave. Se dio cuenta de que Internet te da la respuesta más rápida, no la mejor. Empezó a buscar libros de historiadores, informes económicos, buscaba calidad. Luego vienen 2 O's. La primera es O, observa los patrones. Sí, se convirtió en un científico de su entorno. Se dio cuenta, por ejemplo, de que los vendedores ambulantes exitosos no iban al azar. Seguían rutas específicas a horas concretas. Identificó las reglas no escritas. Fascinante. Y la S es de sé abierto al cambio. Esto suena fácil, pero es muy difícil en la práctica. La clave que él encontró fue tratar sus creencias como hipótesis, no como identidades. Una hipótesis está para ser puesta a prueba. Él tenía prejuicios sobre ciertos grupos, pero los datos los contradecían. Como era una hipótesis fallida, fue más fácil ajustar su visión del mundo. Tratar tus creencias como hipótesis. Me quedo con eso. Y nos queda la última O. La O final, y la más importante, optimiza aplicando el conocimiento. El conocimiento que no se aplica, pues se evapora. Usó lo que aprendió del patrón de los vendedores para optimizar su propia rutina y ahorrar 45 minutos al día. Y aquí la historia cierra el círculo. Esos 45 minutos los usó para estudiar. Aplicó el método curioso, paso a paso, para analizar los requisitos de una beca, para enfocar su estudio y para ganarla. El método demostró tener un poder real en su vida. Exactamente. Y así, Ricky pasa de ser el gato curioso y peligroso al ingeniero curioso y sabio. Hoy, trabaja en proyectos de sostenibilidad en Sao Paulo. Aplica su método a problemas reales de la ciudad. Usa el mismo martillo que usó para destruir, pero ahora para construir. Es una historia increíble. Nos enseña que nuestros propios desastres curiosos, esos errores que todos hemos cometido, no son fracasos, son lecciones. Quizá muy costosas, pero lecciones al fin y al cabo. Totalmente. Si la mente es nuestro mayor capital, la curiosidad es la inversión. Y el sentido común, esa brújula ética, es el seguro que protege esa inversión. Y para dejar algo en que pensar, la historia de Ricky es sobre un motor y un taller, una escala muy humana. Pero hoy, con la inteligencia artificial, la ingeniería genética, nuestra curiosidad colectiva tiene el poder de un motor infinitamente más grande.
La pregunta que nos deja todo esto es, ¿cuál es la regla de sentido común más importante que debemos aplicar como sociedad para no causar, con toda nuestra buena intención, un incendio a escala planetaria?